Ok. El día de hoy haremos una pequeña introducción al conocimiento de los manuales de procedimientos. La idea es que el personal conozca, ¿sí?, para qué nos sirven los manuales de procedimientos. Quiero avanzar. Ok, ok. Nuestras principales, el taller va a ser en las preguntas básicas que son los procedimientos. ¿Qué son los procedimientos? ¿Para qué nos sirven los procedimientos y qué utilidad tienen todos los procedimientos? Un procedimiento, un procedimiento es la documentación y actualización de todos los procedimientos de trabajo dentro de la organización que permiten desarrollar en forma eficiente y con calidad las actividades a desempeñar. Es decir, todas nuestras actividades, si nosotros las documentamos, nos va a permitir que tanto las personas que están desarrollando en ese momento las actividades como las personas que puedan venir a suplirnos por cualquier circunstancias, a través del procedimiento puedan seguir siendo eficiente y con calidad el desempeño de dichas actividades. También es el conjunto de actividades simples, rutinarias y detalladas, complementadas con métodos e instrucciones donde se ejemplifican cómo se hace el trabajo diario con calidad. Esto es decir, nosotros vamos a desarrollar con actividades simples, ¿sí?, y aquellas que son rutinarias con detalle para que la actividad sea realizada con calidad. Es decir, podemos poner un ejemplo en el que ¿cómo voy a hacer yo mi referencia y contrarreferencia? Es una actividad rutinaria, es una actividad simple de apoyo hacia la consulta externa, ¿sí? Y debemos de detallarla complementariamente. ¿Cómo me llega el paciente al área de trabajo social? ¿Cómo debo desarrollar mi hoja de referencia? ¿Cómo debo de desarrollar el llenado de la misma? ¿Qué firmas deben de llevar? Entonces, todas las actividades que son simples se deben de desarrollar en un procedimiento para que a través de esas instrucciones se pueda hacer el trabajo diario por la persona que lo está desarrollando el procedimiento. También nos indican cómo se deben de hacer las actividades con calidad y eficiencia. Estandarizan las actividades del personal, esto es decir, el personal que se va a encargar de hacer las referencias, saben exactamente cuáles son los pasos que tiene que seguir desde la llegada del usuario hasta la entrega del documento final para que el usuario sea referido a su unidad. También son utilizados para certificaciones de calidad. Estos son porque son precisos en el desempeño de la atención al usuario. Los procedimientos, como son a detalle, estos nos ejemplifican con precisión todas las actividades que se tienen que hacer para darle una atención adecuada al usuario y como normalmente al no tener un procedimiento, pues andamos preguntando hasta nosotros mismos qué va a hacer con el trabajo, qué va a hacer con el usuario y qué sigue, y en un procedimiento tenemos desglosado todas las actividades correspondientes. ¿Qué contienen los procedimientos? Contiene el nombre del trabajo a realizar dentro de un proceso. Les ponía el ejemplo de procedimientos de referencia y contrarreferencia. Ese sería el nombre del procedimiento de referencia y contrarreferencia de los usuarios. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo se establece cuál es la finalidad que se pretende alcanzar y el resultado que se desea tener. Con una descripción del fin que pretendemos alcanzar, nos da el objetivo para poder desarrollar y describirlo en el procedimiento.
nos dice también cuál es el alcance. En este apartado nosotros ponemos desde que se inicia la llegada del usuario, ¿sí? Hasta dónde termina el trabajo para derivar al usuario. Recordemos que todos los procedimientos, en este caso, es bien importante establecer que todos los procedimientos van encaminados a una atención al usuario, desde que todos los procedimientos deben de decir, el usuario llega aquí y todo ese seguimiento del usuario para concluir su atención y todas las áreas que intervienen es lo que se describe en este alcance. Aquí llega y aquí se retira el usuario. Aquí iniciamos nuestro trabajo y aquí termina nuestro trabajo. Entonces es bien importante que tengamos claridad en el alcance del procedimiento. Reglas de operación. Se determinan las políticas a las que deberán de sujetarse los trabajadores, mandos medios y directivos. Esto es reglas de operación o políticas. Esto es muy importante porque aquí se establecen las obligaciones del trabajador o de los mandos medios y directivos con la palabra simple de es responsabilidad de o deberá de realizarse. Entonces, con estos dos conceptos de responsabilidad y deberá, podemos integrar una regla de operación. Las normatividades, estas son todas las que nos rigen para elaborar nuestros procedimientos. Pongo ejemplo de la norma 004 del expediente clínico, en el cual nosotros definimos la norma 004, la Ley General de Salud, que nos obligan a pegarnos a lo que nos dice la norma. Entonces, debemos describir cuáles son las normas que nos impactan en nuestro procedimiento. Establecer políticas a las que deban sujetarse los trabajadores, mandos, medios. Deslindan responsabilidades. Esto es bien importante que contemplemos este punto 2 porque normalmente los trabajadores o a veces hasta los mandos medios o directivos hacemos un procedimiento y lo primero que hacemos es, pues ya lo terminamos, ya quedó muy bonito, ya quedó firmado y al archivo. Y entonces normalmente no se socializa. La situación de estos procedimientos es de que los trabajadores conozcan los mismos para que ellos sepan cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades y los alcances que tiene el procedimiento, para que en el cumplimiento y el apego al procedimiento me va a deslindar de responsabilidades futuras, tanto internas en la unidad como en un momento dado por alguna queja del usuario ante otras autoridades, nosotros nos apegamos a que nos hicimos nuestro trabajo de acuerdo al procedimiento y me puede deslindar de problemas hasta legales. 3, nos conservan el esfuerzo operativo con calidad. Esto es decir, no andamos cada día cambiando la forma de hacer nuestro trabajo. Impone un nivel de consistencia en la organización. Esto es, la consistencia en todas las organizaciones, en la consistencia del trabajo, esto nos da la pauta de que siempre vamos a hacer bajo el mismo esquema un trabajo y entonces cualquier cambio que se derive o no al pegarse al procedimiento nos trae como consecuencia, ¿sí? Una desorganización. Entonces es muy importante en cualquier tipo de organización la consistencia en el trabajo es importante para que demos buenos frutos. También nos facilita la delegación de autoridad y la fijación de responsabilidades, como les comentaba hace rato. Aquí establecemos cuál es la responsabilidad del personal y quiénes están obligados a hacerlo. ¿Sí? En el procedimiento normalmente ponemos quién es el responsable de hacer dicha actividad.
¿sí? Y después de terminar tu actividad, podemos pasársela a nuestro jefe o podemos pasársela a otro compañero o a otra área para que se le dé la continuidad. Entonces ahí vamos estableciendo cuáles son las acciones de cada uno de ellos. Eficientiza la operación. Por supuesto que al no estar, al tener el conocimiento del procedimiento, ¿sí? Eficientiza la operación, la hace más rápida, más ágil, y esto es como resultado, una adecuada atención al usuario. Evita duplicidad de actividades. Es muy importante también establecer que al apegarnos a los procedimientos, ¿sí? Evitamos que la misma actividad que nosotros tenemos, ¿sí? La esté haciendo otro compañero. Y entonces esto evita que se dupliquen actividades. Cuando nosotros establecemos los procedimientos, claramente vemos qué es lo que tú haces, qué documentos tienes que llenar, qué acciones tienes que hacer, ¿sí? Y evitamos que las mismas acciones las haga otro compañero. Por eso el procedimiento nos es muy útil. También coordina las actividades entre las áreas de trabajo. Te los comenté hace ratito. Nos dice, yo llego hasta aquí con el usuario y para darle continuidad al usuario debe de pasar a esta otra área. Y ahí dice qué es lo que le tengo que decir al usuario. Y les pongo un ejemplo en esta coordinación. El usuario llega al área de admisión, ahí se le da una indicación, se le pregunta al usuario normalmente si tiene seguridad social o no la tiene. Y entonces decimos, no, pues que sí tiene seguridad social, correcto. Entonces lo derivan a la caja. Entonces ya esa área de trabajo de la caja tendrá su propio procedimiento cuando reciba al usuario y desarrolle cómo emite su recibo de caja. Que el usuario no tiene seguridad social, ok, entonces se le deriva a otra área que se llama el módulo de Insabi. Y entonces ahí vamos interactuando, pero vamos orientando correctamente al usuario para que el usuario tenga una calidad de atención y se le derive exactamente al área correspondiente. Y esto queda escrito en un procedimiento. Es una guía de trabajo, esto es decir, que tanto es una guía de trabajo como ayuda a la capacitación del personal nuevo en el área. Eso es decir, que cualquier personal nuevo que venga a cubrirme en el área, cualquier personal, su capacitación y su agilidad en el trabajo, sí, pues se va a desarrollar más rápido porque ya tiene una guía, ya tiene cómo hacer las cosas, ya sabe qué documentos se tiene que apegar, ya sabe cómo debe desarrollar el trabajo y cómo y con qué otras áreas de trabajo interactúa. Los procedimientos deben de ser siempre vigentes, ¿sí? Un procedimiento tiene vigencia mientras no exista uno nuevo que lo sustituya. Es decir, constantemente todos los procedimientos debemos de estarlos evaluando, ¿sí? Y los procedimientos normalmente entran en un proceso de mejora continua. Porque, pues posiblemente porque la normatividad nos cambió, posiblemente porque se diseñó un nuevo formato, posiblemente porque se encontró una metodología mejor para poder desarrollar y dar mejor calidad en la atención. A través de estos cambios, de estas mejoras continuas, debemos de hacer nuestros cambios de procedimientos y debemos de escribirlos para poder estar en posibilidades de cumplir con lo anteriormente ya visto en esta guía. El procedimiento, por lo tanto, lo tenemos que actualizar, ¿sí? Porque entonces, de esta forma, actualizado el procedimiento, seguirá respondiendo a las necesidades y la dinámica del organismo. El procedimiento, cuando deja de ser vigente, ¿sí? Se convierte en obsoleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hubo cambios que si no lo documentamos, que si no lo actualizamos, el documento ya deja de ser funcional, ¿sí? Y por lo tanto ya no responde a las necesidades actuales y entonces ya
ya esto nos trae como resultado una mala atención al usuario. Y el último, todos los procedimientos deben ser dictaminados. Cuando el procedimiento cumple con todos los lineamientos y características, ¿sí? que nos exigen las normatividades y las legislaciones actuales, este documento se dictamina a través del OPD. Los procedimientos, ¿sí? son componentes organizacionales donde cada uno de ellos transforma sus propios insumos en productos o servicios que satisfacen a los clientes o usuarios a través de procedimientos operativos detallados. Esto es decir, todos los procedimientos, ¿sí? nosotros tenemos una organización que se llama Instituto Salme. ¿sí? Salme ofrece servicios como son consulta externa, como son hospitalización, rehabilitación, ¿sí? que son nuestros principales servicios. Que entonces, por lo tanto, ¿sí? estos componentes, ¿sí? se dedican a transformar o a dar un servicio al cliente para que de forma detallada, a través de los procedimientos, sepan qué hacer. Indica también lo que se tiene que hacer en todos los procedimientos. Un proceso no se utiliza para certificaciones de calidad por ser imprecisos. Esto es decir, un proceso, nosotros tenemos un proceso de consulta externa, ¿sí? Y en pues sí doy atención en la consulta externa, pero no me especifica cómo tengo que dar el servicio, ¿sí? Por lo tanto, no me sirve, aunque haga una descripción de que llega al archivo, luego pasa pasa a pagar la cuota o pasa al área de la consulta externa y se le da su receta y se va. Este proceso no me dice cómo doy todo, cada servicio, cada atención, no me especifica, ¿sí? Por lo tanto, no puedo dar una certificación de calidad, ¿sí? Por ser impreciso, por ser muy general el proceso. Son aquellos que atraviesan a toda organización y están conformados por uno o varios procesos. Esto es, toda la organización, ¿sí? está compuesto por varios procesos, lo que les explicaba hace rato. Dentro de nuestra organización tenemos una hospitalización, tenemos el archivo clínico, tenemos la consulta externa, tenemos una admisión continua y tenemos más procesos, pero les explico esto. ¿Por qué? Porque todo el conjunto de procesos nos da el servicio que integra el macroproceso de Salme. Y entonces cada uno de ellos, los procesos, nos permiten que hagamos procedimientos de forma interna. ¿sí? Y pongo el ejemplo de la consulta externa. ¿sí? La consulta externa tiene procedimientos tanto de la consulta psiquiátrica o psicológica. Esto es decir, desde que el médico recibe o el psicólogo recibe al usuario, cómo lo debe de atender, cómo debe de evaluarlo y finalmente cuál es su diagnóstico y la receta que da. Y entonces, este es un procedimiento muy específico de la consulta externa, pero también parte de la consulta externa es desde que el paciente llega al área de admisión. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el área de admisión? Desde recibir al paciente, desde integrarle su expediente clínico, desde derivarlo adecuadamente al área de caja o del INSABI, y entonces se hacen diferentes procedimientos en esa área. Trabajo social, que son parte de la consulta externa, pues desde recibir al paciente, desde derivarlo, desde hacerle un estudio socioeconómico, desde recibirlo por referencia, de contrarreferirlo, ¿sí? de hospitalizarlo, porque tienen sus procesos de hospitalización. Entonces, esto nos va alimentando todo lo que es el proceso de la consulta externa. Igual también, enfermería también, tenemos dentro de la consulta externa la toma de signos
vitales, y esto también, qué también hace, qué documentos llena, cómo se le orienta al usuario para que llegue finalmente a su consulta. Todo esto es un proceso, consulta externa, y como ustedes ven, todas las áreas que pueden intervenir en este proceso, y eso se llaman procedimientos. Características de los procesos, que lo que les hablaba, es muy grande, es el macro, ¿sí? Dice, aunque los procesos sean diferentes, existen características en todos ellos, como son circunstancias del pasado que influyen en hechos posteriores y sirve para entenderlos. Son los antecedentes, cómo los venían desarrollando, en dónde encontramos complicaciones tanto de registro como de seguimiento, y entonces todo esto nos sirve para irlos mejorando e irlos haciendo dentro del plan de mejora continua, actualizando los procedimientos. Son organizados, ¿sí? Un momento para echarse, arrojan un resultado tangible o no, se manejan en un tiempo determinado, ¿sí? Y tienen un inicio y un término el procedimiento. Todos nuestros procedimientos siempre tienen, en el área que se elabore, tiene un inicio y un término como lo establecimos al inicio de este curso. Microprocesos. Un procedimiento es un conjunto de actividades simples, rutinarias y detalladas que describen paso a paso el qué, cómo y cuándo, cómo, cuándo y dónde. Se complementan con métodos e instrucciones y ejemplifican cómo se hace hacer las cosas en el trabajo diario con calidad. Esto nos queda, todas esas actividades, estos micros, estos procesos, estas actividades que se describen en el procedimiento, finalmente nos dan como resultado un trabajo de calidad. La radiografía más profunda de todas las actividades que comprende un servicio y utilizados para certificaciones de calidad, por ser precisos. Esto es el ejemplo también del área de la consulta externa, pero los procedimientos de trabajo social, que son referencia y contrarreferencia, ingresos hospitalarios, información institucional y egresos hospitalarios. Cada procedimiento de esa área de trabajo social tiene un inicio y tiene un fin. ¿En qué momento es necesario hacer una referencia y llenar la documentación correspondiente? ¿Y en qué momento se termina el trabajo de la referencia o la contrarreferencia? De la misma forma también tiene un inicio el ingreso hospitalario. ¿Desde qué momento inicia las actividades para dar un ingreso hospitalario? ¿Sí? Y en qué momento termina, ¿sí? Trabajo social, cuando deriva al trabajo a otra área. Las actividades también son de forma institucional, ¿sí? Información como si requieres servicios de apoyo para la consulta externa, como son los laboratorios. Entonces, no, el trabajo social tiene convenios con otras instituciones en la que derivamos a los trabajadores, a los usuarios, para que ellos puedan acceder de una forma más con algún descuento, y se les facilite el proceso de su diagnóstico. Sí, también igual, así como hacen actividades de ingreso hospitalario, en qué momento inicia el egreso hospitalario, la orden médica para hacer el egreso hospitalario, y en qué momento, y hacer todos los pasos correspondientes, ¿sí? Con los usuarios, con los familiares, hasta el paciente que se da el egreso hospitalario. Y entonces todo esto, ustedes se fijan, todo va encaminado a la atención del usuario. Todos nuestros procedimientos, debemos de decir, desde el momento que inicia, desde que recibo yo al usuario, hasta el momento que lo mando ya a otra área o le doy la información completa para que él continúe con su atención.
Ayuda a realizar las actividades con facilidad en secuencia lógica y cronológica. Coadyuva y facilita la inducción y capacitación del personal de nuevo ingreso. Facilita el trabajo de optimización y mejora de procesos al mostrar en conjunto todas las actividades que se realizan y las interdependencias entre estas. Muestra el panorama general de procedimientos y la interrelación e interacción de las diferentes puestos o especialidades involucradas en lo mismo. Esto es reiterativo, hay que hacer, para tener toda esta documentación, tenemos que elaborar nuestros procedimientos y saber cómo canalizar adecuadamente a nuestros pacientes, ¿sí? Y darles una calidad en la atención. Aquellos que de algún modo interactúan directamente con el usuario. Estos son los procedimientos que son de apoyo a la consulta y son los módulos de información, Seguro Popular, hoy INSABI, admisión y archivo, la consulta externa, la admisión continua, la unidad médica psiquiátrica, hospitalización, trabajo social, enfermería, laboratorio, servicio dental, rehabilitación. Todas estas son las áreas en las que en Salve son áreas de atención hacia los usuarios. Las áreas de apoyo, ¿sí? Para la atención de los usuarios. Recursos humanos, materiales y financieros, transporte, estadística, caja, que finalmente son áreas de apoyo a las áreas operativas. La diferencia entre un proceso y los procedimientos. Los procesos tienen libertad de interpretación, utilizados para la toma de decisiones rápidas, es decir, vamos a establecer que dejamos fuera un área de urgencias, ¿sí? Y tomamos la decisión de ser un área de admisión continua, y de esta forma nos podemos dar rápido la toma de decisiones, pero el procedimiento nos va a decir exactamente, ¿sí? Por escrito, con análisis, la problemática, ¿sí? De cómo se debe dar la atención en estas áreas. También los procesos nos indican lo que se tiene que hacer. Área de trabajo social, todas las actividades que realice. Área de consulta externa, todo lo que tiene que hacer de forma general, ¿sí? Y sin embargo, los procedimientos nos indican cómo se deben de hacer dichas acciones, ¿sí? También los procesos no se conocen la operación, en los procedimientos se conoce la operación a detalle. En los procesos se modelan bloques o subprocesos mediante frases generales. En los procedimientos se modelan a través de actividades detalladas con indicaciones concretas. En los procesos los procesos son fluidos y continuos, ¿sí? Pasas al área de admisión, pasas al área de caja o al módulo de INSABI, pasas al área de enfermería para la toma de signos y luego pasas al área de tu consulta. O sea, es forma general, pero es fluido, ¿sí? Pero en los procedimientos contiene la pregunta de decisiones o verificación de las condiciones, efectivamente. Uno o más procesos que pueden estar dentro de un macroproceso. Y en los procedimientos es uno o más procedimientos que pueden estar dentro de un proceso. O sea, ya es más a detalle la información. También los procesos no señalan los insumos, simplemente se describen los procesos. En los procedimientos señalan los insumos y el siguiente puesto en la cadena de instrucciones. De ahí en los procedimientos nos dice qué formatos utilizamos, cómo los debemos de llenar, qué insumos requiere el área, ¿sí? Qué libros se registran, qué tipo de receta se realiza, cómo se llena. Entonces, en los procedimientos son la más a detalle. En los procesos nada más señala las áreas o unidades administrativas que intervienen en su realización. En los procedimientos pueden intervenir más de 2 personas en su aplicación. No se utilizan para certificaciones de calidad los procesos, por ser generales, por ser imprecisos. Los procedimientos se utilizan para certificaciones de calidad,
porque son precisos. Aquí todos las certificaciones de calidad es precisamente van encaminadas a la atención del usuario. Por eso nuestros procedimientos también van encaminados de forma analítica, de forma pormenorizada, cada paso que damos con los pacientes. Esta es una relación de manuales que se tienen que desarrollar, ¿sí? Tengo unos ejemplos nada más aquí. Cada unidad operativa tiene, de acuerdo a su infraestructura, tiene más o tiene menos servicios. Un procedimiento, para elaborar un procedimiento, ¿sí? Y supervisado por el área de planeación, normalmente se lleva en su elaboración, ¿sí? Un mes desde el inicio de la definición del procedimiento, ¿sí? Y hasta la subida del documento a la plataforma oficial. Esto y cuando, siempre y cuando se cumplan con cada actividad los encargados de realizar el procedimiento. Un flujograma, los procedimientos normalmente son conocidos por el cliente, ¿sí? Recordemos que los procedimientos son documentos públicos, ¿sí? Que el cliente desde allí nos puede decir que un procedimiento dice que no cobra cuota de recuperación, ¿sí? Y entonces, y si nosotros lo tenemos que es gratuito, ¿sí? Pues entonces el trabajador, el usuario ve el procedimiento y dice, ah, mira, aquí no nos cobran, ¿sí? O aquí sí cobran tanto. Entonces, si el procedimiento dice llegan y cobramos, cuando el procedimiento dice no cobramos, pues podemos ser sujetos a que nos puedan demandar, ¿sí? O que nos apliquemos a lo que está diciendo el procedimiento. El diagrama de flujo, ¿sí? O micromapeo se utiliza para presentar procedimientos. Esto es, se modela bajo un enfoque deductivo, desde lo general hasta lo particular. Cuando se trabajan los diagramas de flujo, se deben tener la participación de todos los involucrados en el procedimiento para garantizar que las actividades contengan una secuencia lógica y ordenada. Esto es normal, como les decía, en el área de consulta externa. Si yo voy a hacer el procedimiento de admisión del archivo clínico y para efectos de elaborar el expediente clínico, pues tienen que estar todas las personas que están involucradas en la elaboración del expediente clínico. La administración del OPD, Servicio de Salud Jalisco, ha decidido implementar el modelo BPMN, que es un modelo para hacer los diagramas, para hacer los flujogramas, ¿sí? Adoptado por el OPD, ¿sí? Y estamos en proceso de implementarlo en todas nuestras unidades. Las figuras más usuales para elaborar un flujograma, ¿sí? Es una elipse que se utiliza para establecer el inicio o el fin del procedimiento. Un rectángulo que es utilizado para representar actividades o tareas a realizar en el trabajo realizado dentro de un procedimiento. Es decir, ahí vamos a desglosar y vamos a describir de forma concreta, ¿sí? ¿Sí? Cuál es la actividad que tiene que hacer para que después cuando esta actividad la traslademos al documento, en el documento sí podemos ampliar un poco más la descripción. Esto es meramente una referencia a lo que se describe en este rectángulo. Un rombo es una figura que indica decisión, una toma de decisiones, una alternativa, un camino o una acción, ¿sí? Y las preguntas o verificación de qué condiciones. El número 1, esto es un círculo. Este es un conector normalmente y nos indica en dónde tiene que seguir la salida de la actividad y dónde con la flecha interna nos indica a dónde se conecta la continuidad de las acciones.
Estas son las flechas que indican el sentido de la dirección del proceso, una de salida y otras de entrada. El punto, utilizado para sincronizar el flujo de varios caminos en uno o varios para indicar procesos paralelos y simultáneos. Esto es de los más utilizados porque nos permiten definir si el procedimiento ya está concluido. Normalmente, esta es la carátula que se utiliza, ¿sí? de los procedimientos. El contenido, por la experiencia que tenemos en estas áreas, el contenido nunca lo varía, ¿no? Cada sexenio, ¿sí? Cambian los logos normalmente, ¿sí? Pero, pero la carátula sí cambian de colores y el área de planeación, pues estamos al tanto de estos cambios y eso hacemos llegar a ustedes al haber dichos cambios al inicio de la elaboración del procedimiento. Finalmente, como pudimos ver, todos los procedimientos, me gustó este pensamiento de Wassily Kandinsky, donde dice que todos los procedimientos son sagrados si son interiormente necesarios. Todos los procedimientos son pecados si no se justifican por la necesidad interior. Esta persona es un economista, un amante de la pintura, ¿sí? Es un matemático, ¿sí? Él es ruso, pero la parte aquí interesante es de que dice que son sagrados los procedimientos cuando son necesarios. Vimos las etapas de los procedimientos, cuando dejan de ser necesarios, ¿sí? No se justifican y entonces se vuelven obsoletos. Pues esto es todo, compañeros, por su atención, muchas gracias.